estudiantes de esta universidad, Universidad de las calles del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos estén viendo. Bienvenidos, bienvenidas a este Pare Oreja. Estamos hoy en un diálogo. Estaremos hoy en un diálogo con el compañero Julián Báez, compañero que hace parte del movimiento estudiantil, concretamente de ANGECO, Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia. Correcto. ANGECO, que hace parte además del movimiento de masa social y político del Centro Oriente Colombiano, del Congreso de los Pueblos, y estaremos conversando con Julián algunos aspectos precisamente sobre la lucha estudiantil, el tema de la educación, especialmente la educación superior, pero pensando en la educación en términos generales, a propósito de una convocatoria, y me corriges, que nace desde el gobierno, desde la presidencia, de convocar un encuentro nacional de estudiantes de la educación superior, el ENES, que se realizará próximamente en la ciudad de Medellín. Entonces, Julián, bienvenido, mucha alegría de tenerte aquí en este Pare Oreja. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos que sea un diálogo que pueda escuchar mucha gente, que se pueda llegar a más sectores, porque es un debate nacional, no solo de nosotros como estudiantes o jóvenes, sino toda la población debe estar en capacidad de hablar del tema, y efectivamente este encuentro es convocado más desde la autonomía del movimiento social, ¿sí? Digamos, responde a momento, a una coyuntura, pero históricamente ha sido autónomo del espacio, no tiene nada que ver con el gobierno. Ah, re bien, re bien. Ahí aprovecho para mostrarte el buzo, el saco que tengo del MTST, Movimiento Sin Techo del Brasil, de trabajadoras sin techo del Brasil, movimiento hermano que nos acompañó hace poco aquí en Colombia, una expresión de lucha urbana en Brasil muy interesante. Entonces, aprovechando también para que vean aquí el buzo y mandarle un saludo a los compas del MTST de Brasil. Viejo Julián, ahí comenzando primero con una cuota mía de ignorancia bastante grande, pero también plantearte una inquietud. Uno cuando escucho muchas veces sobre el movimiento estudiantil, especialmente universitario, me da una pereza, pero así impresionante, porque a veces yo siento que son unas discusiones muy hacia adentro de la universidad, y la universidad como un mundo aparte, y el tema de si la platica o no sé qué cuento, pero una cosa muy, muy para dentro de la universidad. Y te preguntaría, en ese mismo espíritu de entender un poco más cómo vienen viendo y proyectando la lucha desde el sector estudiantil, eso ¿qué tiene que ver con el campesinado? ¿Qué tiene que ver con el tema de gente que está luchando por un trabajo digno, por la vivienda digna? El tema estudiantil, más allá de los conflictos internos en el movimiento estudiantil, ¿cómo se proyecta en el marco de la lucha popular, de la lucha social en Colombia? Sí, es importante partir de allí porque es el enfoque del cual nos paramos nosotros, y es una diferencia que incluso tenemos con otros sectores sociales, y es entender qué significa la educación en cualquier tipo de sociedad, porque si uno analiza, pues en todos los periodos de la historia la educación ha fungido un papel muy importante para el desarrollo de elementos que potencian uno u otro modo de producción, y lógicamente en favorecimiento de una clase dominante, ¿sí? Sucedió desde el mismo nacimiento de la universidad en el siglo XII, siglo XIII, donde pues sirvió para el desarrollo en su momento del motor productivo que futuramente terminó lo que es la revolución industrial, que fue un elemento muy importante para el capitalismo y que hoy en día sigue siendo muy, muy importante. Entonces es importante entender que ese enfoque, ¿sí? Nosotros nos paramos desde que la educación lo entendemos como un concepto que llamaba Marx, que son las condiciones generales de producción, ¿sí? Hay elementos que hacen parte de la producción y hay otros que lo rodean, y en eso la educación es fundamental, porque para desarrollar cualquier producto, cualquier servicio, cualquier máquina, etcétera, pues hay que tener un conocimiento para desarrollarlo, y ahí la educación, digamos, tiene ese principio, así como lo tiene la salud, el transporte, los servicios públicos, y lo entendemos en ese sentido, que es producto del trabajo colectivo de los trabajadores, ¿sí? Digamos, el trabajador colectivo, como lo entendemos, incluso todas las tributaciones, y pues en el marco de que la riqueza la generamos nosotros como trabajadores, y esa riqueza luego se va por ejemplo, a los servicios de salud o educación, pues debe ser también un servicio, o más bien un bien común, ¿sí? Lo llamamos nosotros en el movimiento bienes de consumo colectivo, ¿sí? Entonces no individualizamos, por ejemplo, la educación, sino que debería ser para todos y para todas, y lógicamente para la mayoría que somos la clase trabajadora. Entonces la entendemos desde ahí, ¿sí? Un concepto histórico que potencia el desarrollo en su momento de la historia de un modo de producción,
y que por lo tanto nosotros necesitamos desde la educación transformar ese enfoque para que realmente sirva al desarrollo de nuevas formas de relacionamiento, de un desarrollo de las fuerzas productivas que en Colombia no existen por distintos factores que yo creo que ahorita vamos a enfatizar un poquito más, pero que nos paramos de allí. ¿Sí? La educación debe ser entendida como parte de un bien común de toda la sociedad, en tanto somos los trabajadores quienes generamos toda esa riqueza que financia, por ejemplo, la educación en el país. Entonces, la educación debe llegar al campesino, debe llegar al trabajador rural, a las ciudades, a todas las regiones del país, porque es producto del trabajo de cada rincón de la sociedad. Y efectivamente tenemos ese problema, ¿sí? Que muchas veces nosotros nos vemos como el ombligo, como del mundo, incluso como una vanguardia, la cual, digamos, no entendemos nuestra identidad, que incluso nuestra identidad no es ser estudiantes, tampoco es ser jóvenes dentro de la universidad, sino somos hijos, hijas de trabajadores que estamos educándonos, ¿sí? Porque después de salir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues a vender nuestra fuerza de trabajo. O sea, vamos a ser trabajadores con muchas de las miles de dificultades que vivimos en sociedad, y tenemos esa dificultad también del tema generacional, ¿sí? Uno dura en la universidad unos 3, 4 o 5 años y, digamos, no es una condición permanente, ¿sí? Como uno podría decir, ¿no? El movimiento campesino, el movimiento vivendista, sino es una etapa transitoria, y por eso cada generación ha tenido como o saltos para adelante, o incluso yo diría también retrocesos, claro, en la historia, si uno se pone a morir como el recorrido histórico del movimiento estudiantil. Pero esa es la tarea del movimiento social y político, sobre todo el movimiento político, es dar ese carácter de identidad al joven en la universidad, que finalmente somos parte de la clase popular y trabajadora, y por consiguiente la educación debe jugar un papel no para seguir potenciando el capitalismo, sino para poder aportar, para transformarlo y superarlo. Sí. Ahí ya cayendo un poco más como en el contexto y la situación precisamente de la educación en Colombia, en nuestro país, en estos días hablábamos precisamente con un compañero, leyendo a propósito de la revista de Praxis, del Centro de Pensamiento Praxis, que aborda especialmente el tema de la educación. Y una de las cosas que yo me pregunto siempre en ese tipo de evaluaciones es hasta dónde la educación es mala, o para quién es mala. Sin duda alguna, para la clase trabajadora ha sido muy mala, para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el desarrollo del país ha sido muy mala, pero ha sido muy buena porque ha cumplido con el objetivo. Tú decías hace un rato, en algún momento la educación fue fundamental para jalonar pues, el capitalismo, para jalonar el neoliberalismo en su momento también. Todo el desarrollo, por ejemplo, con el golpe de Estado contra Allende en Chile, potenció los Chicago Boys y potenció toda una escuela para poder desarrollar precisamente un tipo de sociedad. En Colombia, la educación en general, incluyendo la universitaria, ¿qué modelo ha desarrollado? ¿Y cómo eso se digiere? Más allá de decir, la educación en Colombia ha potenciado el capitalismo, pues que podría ser una afirmación casi obvia, pero ¿cómo eso se digiere para entenderlo mejor? Y salirnos de la explicación simple de decir, es que es mala. No, es mala, no, ha cumplido con un rol y cumple con un rol. Sí, claro, uno podría decir incluso hasta qué niveles el capitalismo está desarrollado en Colombia. Nosotros lo caracterizamos en el movimiento, por ejemplo, que hay un capitalismo dependiente, ¿sí? En tanto, en el marco de la geopolítica del mundo, Colombia cumple, digamos, un papel en donde el desarrollo de las fuerzas productivas, una economía que, por ejemplo, absorba a la mayoría de trabajadores, no está pensada para nuestro país, sino fundamentalmente en esa extracción, sobre todo de materia prima, y por eso toda la política mineroenergética, por ejemplo, en el Centro Oriente, todo el tema de hidrocarburos es muy explotada en Colombia. Entonces la educación, por ejemplo, yo creo que también está, claro, ha fungido o tiene en su interior hay una lucha de clases ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, hay una educación para el hijo del burgués y hay otra educación para el hijo de los trabajadores. Por ejemplo, hay elementos materiales y elementos ideológicos. Ajá. Elementos ideológicos. Pues a los hijos de la burguesía y las universidades de élite preparan a los universitarios o a los profesionales para ser quienes sean los direccionadores del Estado o de los gobiernos. Y en cambio la educación para los trabajadores es mantener una sumisión y una serie de formas de explotación para que nosotros, digamos, no nos sublevemos ni entendamos ni siquiera el sistema económico capitalista. Eso, digamos, en el marco ideológico. Y otro es la formación, que cada vez es más
superficial y una descualificación que hemos desarrollado en la historia. Entonces cada vez la educación es más superficial, más positivista, menos investigativa, menos humanista, menos racional o crítica, ¿sí? Y eso sobre todo se nos da a nosotros como clase trabajadora, y las reformas que han habido en las últimas décadas, sobre todo en la del 91, después de la Constituyente, que de ahí nace la Ley 30, pues potencia este desarrollo de la educación hacia un elemento profesionalizante, en donde sobre todo saca muchos profesionales, pero que se sabe que la economía en Colombia no va a tener la capacidad de absorberse. Hoy tenemos a casi un 25% de profesionales que incluso después de que salen de la universidad, pues no pagan mínimamente salud o pensión. Y no sé cuántos desempleados habrá. Uber. Si el desempleo para nosotros todavía existe, ¿sí? Sí, claro. Un 9% más o menos para quienes salimos de la universidad en hombres y un 12% para mujeres. No hay una brecha todavía grande más para las mujeres. En algún momento se insistía eso, sea alguien en la vida, gradúese para que sea alguien en la vida. Sí, que los 90s y 2000s eso tenía cierto nivel de realidad, pero ahorita digamos es muy distinta la condición. Incluso por eso muchos jóvenes hoy no ven la educación como un proceso de escalonamiento social, sino yo necesito esa educación para el trabajo, más que para el trabajo, para el empleo, cualificarme en alguno rápido y conseguir trabajo, o no cualificarme y digamos conseguir labores que mínimamente en Colombia se desarrollan. Entonces en Colombia la educación tiene esa potencialidad de mantener ese capitalismo dependiente. ¿En qué sentido? Uno, en el ideológico que ya te comentaba, de mantener una sumisión en la clase trabajadora. Dos, en no potenciar las fuerzas productivas, que en lo concreto cómo se desarrolla, y es pues acá no se desarrolla investigación, no se crea tecnología, no se crea ciencia, porque lo que hacemos nosotros es importar lo mínimo que necesitamos para potenciar ese sector de la economía, y no desarrollar lo que necesitaríamos, por ejemplo, para la reforma agraria integral y popular, que tendría lógicamente que potenciarse desde la educación para generar nuestra propia ciencia, nuestra propia tecnología, para potenciar la ruralidad, el agro, ¿sí? O la industria, o las ciencias humanas, las ciencias naturales. Eso no se desarrolla. Entonces la educación hoy en día no desarrolla ese aspecto de la investigación, ¿sí? Y el aspecto de la proyección social, muchísimo menos. Si la universidad se encierra en sí misma, se investigan cosas para sí mismas, no se sale a mirar que el objeto de estudio debería ser la sociedad como tal, sino sí, efectivamente hay un encierro, un hermetismo de cómo hacer educación en el país. Además, entiendo que hay una dualidad en donde desde el Estado no se invierte en investigación, y por ende no se potencia la investigación, la producción de conocimiento, de técnica para el desarrollo pues, del país, pero sí una inversión grande de sectores privados. Recuerdo hace años que algunos compañeros en universidades de otras partes de Latinoamérica, de nuestra América, planteaban cómo mucha de la investigación, incluso para cosas militares, el ojo del águila y cómo eso se aplicaba a los aviones, o muchas cosas de la Procter & Gamble, de la Colgate, sí era financiado por las empresas privadas y lo desarrollaban las universidades, incluso públicas, pero que obviamente era para beneficios de lo privado. Sí, claro, uno es el enfoque, o sea, nosotros decimos la educación y la investigación debe ser potenciar las fuerzas productivas con nuevas relaciones sociales, ¿sí? Esa es la diferencia como del capitalismo, ¿sí? No relaciones de explotación, sino con figuras de cooperación entre los movimientos sociales. Y otro, claro, está el tema de financiación. Investigación, para investigar necesitamos presupuesto, que parte también de propuestas de transformar cómo se tributa y cómo se trabaja el tema económico en el país, donde como movimiento hemos dicho, por ejemplo, la política de fondos públicos es una propuesta que venimos trabajando. Pero en lo concreto, efectivamente, en Colombia es alrededor, ni siquiera el 1% del PIB se invierte en desarrollo de investigación, ciencia y tecnología, ¿sí? Y incluso desde las políticas, yo creo que desde Santos sobre todo se cambió mucho esto, y es donde de ese pequeño porcentaje que se invierte en investigación se ha venido girando. Antes era más el Estado que financiaba este poco presupuesto, y hoy en día son más las entidades privadas que financian. O sea, el origen de la financiación es más privada que el Estado. Y la intencionalidad. Y ahora las ejecutoras. Antes eran las instituciones de educación superior quienes ejecutaban ese presupuesto, en su mayoría, alrededor de un 17, 18, 20%. Hoy en día ahora son las mismas entidades privadas las que ejecutan ese poco presupuesto. Entonces ahí hay claramente una visión de la investigación de no solo quién la financia, sino quién la ejecuta. Que nuestra intención es que pues esto realmente se revierta para que sean el sector público y la educación superior pública fundamentalmente la que potencie esta investigación. Que si uno diría en el marco hasta de los países de la OCDE estamos retrasados, que yo siempre digo, compararnos con la OCDE está bien, pero tampoco queremos ser como esos países, porque en el marco pues de que generan muchas otras dinámicas de explotación, las mismas que el capital en últimas. Interesante. Mi viejo, ya cayendo un poco más también a
como a la coyuntura de lo que está convocando el ENES. El ENES, tú me corregías, no es un espacio convocado desde el gobierno, es un espacio que se ha construido desde las autonomías de los movimientos. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido esa construcción? Y ahí repito, desde mi ignorancia, ¿cómo ha sido ese proceso de desarrollo organizativo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Hace cuánto nace ese espacio? ¿Cómo es el cuento con el ENES? Sí, siempre encontrar al movimiento estudiantil a nivel nacional ha sido muy difícil. ¿Sí? Si uno mira, somos de los pocos sectores que no tienen casi que una única organización referencia nacional, ¿sí? O tan grande, por decirlo, digamos así. Los campesinos han logrado crear grandes asociaciones nacionales, el movimiento indígena también, bien o mal también las centrales obreras tienen, digamos, su forma organizativa. Pero si uno analiza, el movimiento estudiantil no lo tiene y no lo ha logrado mantener en la historia, pero sí lo hemos intentado. Uno diría, desde el siglo pasado, desde que se empezó un debate de la educación, claro, al principio muy liberal, de cómo se entiende en Argentina en 1917 con el manifiesto de Córdoba. Para adelante siempre hemos tenido la necesidad de encontrarnos a nivel nacional. Y ha tenido distintos nombres, ¿sí? Que encuentros nacionales, que el ENEU, que el ENES, que una gran asamblea nacional, que el paro 70 tuvo dinámicas también de asambleas nacionales, que cada una configuraba una forma de organización nacional. Algunas fueron federaciones, algunas fueron asociaciones, pero desaparecían en el tiempo. Y ya más recientemente, digamos, lo intentamos con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en el 2011, que también habían encuentros nacionales que permitían debatir lo político y lo organizativo. Entonces, en los últimos tiempos hemos vuelto a ver la necesidad de encontrarnos a nivel nacional, porque la última experiencia, que fue en el 2018, que fue donde se creó la UNES, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, donde pude participar como vocero nacional, pues tuvo las mismas dificultades en parte de la historia, ¿sí? Pocos alcances políticos, y cuando hay pocos alcances, cuando se dan pequeños dávidas por parte del gobierno, desestructura nuestra política y nuestra propuesta, el rompimiento organizativo siempre es una frecuencia en que vamos creciendo, una figura organizativa, llega un momento en que cae. Y se elimina casi que totalmente. La UNES hoy no existe y fue hace que 5 años. Que antes de eso, ¿cuál sería el antecedente inmediato? La MANE fue en el 2011. Que la MANE fue ese ciclo que planteas. Un nivel de movilización impresionante, de encuentro impresionante, y ahora. Pero que básicamente existió unos 2-3 años, uno podría más o menos decir. La UNES 1 año, 2 años más o menos. Entonces ahorita dijimos, venga, hay que volvernos a encontrar, y este intento que llevamos haciendo desde casi que el 2019, y que la pandemia, digamos, nos truncó, porque teníamos preparado un encuentro nacional a desarrollar más o menos como Bucaramanga en el 2020, pero la pandemia no se pudo, digamos, desarrollar, y ahí incluso por eso uno ve que en la pandemia hubo mucha desarticulación del movimiento estudiantil dentro de lo que fue el estallido social. Entonces después de eso dijimos varios sectores, varias organizaciones. ¿Te refieres a que mucho de ese movimiento estudiantil se metió al estallido social? Se metió, pero digamos no de una forma como tan organizada como para decir, pues ahí está presente. Sí. Incluso fue un fenómeno, ¿no? En el estallido no era el estudiante o el trabajador o el campesino, sino era una masa, pues sí, llevaba el carajo en últimas. Pero bueno, entonces después de la pandemia que volvimos a las universidades, dijimos varias organizaciones estudiantiles, venga, hay que encontrarnos nuevamente, y llegamos en ese intento, que por la dificultad de la unidad, incluso por la misma presencia del gobierno, donde sabemos que hay sectores que pues están ahí adentro con sus perspectivas, hay otros que digamos somos un poco más autónomos o críticos, por decirlo de cierta forma. Había muchas diferencias de cómo consolidar el movimiento estudiantil en estos momentos, pero bueno, logramos consolidar a partir de reuniones nacionales que son virtuales, donde caen personas de todas las universidades del país. Ahora, para opinar, dijimos, venga, pues el movimiento estudiantil debe partir de encontrarnos físicamente, presencialmente, y allí nace nuevamente. Este año retomamos esa idea de hacer el encuentro. Lo aprobamos ya hace muy pocos meses, que se va a desarrollar el 22, 23 y 24 de septiembre en la Universidad de Antioquia. Ya logramos la sede. Estamos ahí consolidando detalles como metodológicos y logísticos, pero el encuentro va y tiene la intención de avanzar en la construcción política, claro, atender el momento de lo que son los proyectos de ley de reforma a la educación y mirar cómo nos organizamos nuevamente a nivel nacional. Pero siempre ha estado la dinámica de querer organizarnos, sino que ha fallado el cómo, el que perdure y el qué es lo que queremos. Que me imagino que tiene que ver mucho también con lo que mencionabas de cuando lo estudiantil se asume como gremio, pues tiene unas dinámicas de vida
que son muy, muy transitorias. Yo recuerdo mucho un compañero que insistía que uno entra a la universidad y está, bueno, con toda la novedad y queriendo participar en todo, en teatro, en lo político, en las rumbas, en todo. Hacia la mitad de la carrera, unos 2, 3 años, va adquiriendo una madurez ya como estudiante universitario, y ya después está con la prisa de salir y ser alguien en la vida, y ya lo otro lo voy dejando. Entonces, imagino yo también que precisamente parte de la vida del movimiento estudiantil pasa por esos ciclos naturales, y que son muy difíciles también de generar la continuidad de procesos cuando la salida de gente y de liderazgos, de escuelas, de colectividades, pues va siendo tan cambiante. Para este ENES, ¿cuánta gente más o menos esperan y cuántos procesos más o menos esperan? Sí, estamos contactando casi que universidad por universidad, sí, institución técnica y tecnológica, porque también es en parte. Esperamos unas 3.000 personas, siendo así como muy optimistas. En los últimos encuentros eran como 2.000, 2.500, en un auge que hoy entendemos que no existe, pero es como un máximo. Si llegan 2.000 personas, yo creo que sería excelente, pero más que las personas, ojalá haya una cualificación, o por lo menos que el espacio potencie, porque hemos dicho, el encuentro no va a finalizar y no va a solucionar el problema de la educación, de la crisis de la educación, pero sí que pueda potenciar la formación y el debate político que hoy está ausente de los campus universitarios, y que eso permita articular el debate nacional, ¿sí? No solo que sea cada universidad o cada institución allá por aparte, sino que lo potencie, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas como expectativas, tenemos muchas expectativas del encuentro. También sabemos que hay sectores que no les gustan esas formas organizativas, que nos lo hemos encontrado en el pasado, más con dinámicas institucionales. Esto está en el debate electoral, o sea, vamos a hacer el ENES en el marco de un debate electoral nacional. ¿Sí? ¿Y cómo entra y cómo dialoga o tensiona? Tensiona sobre todo, pero hemos dicho, pues debe dialogar, sí, porque hay sectores de la izquierda que existen, que están volcados a ese aspecto, y nosotros decimos, pues no está mal, pero el movimiento social debe tener sus espacios autónomos, porque después del gobierno, o de este gobierno, sí, o de cualquiera en últimas, pues lo que necesitamos es que se potencie el movimiento social para poder, dando la disputa contra el capital, que se siga aún vigente y estará vigente muchos años en tanto no nos organicemos. Entonces, claro, esperamos que el espacio no sea politiquero. Sí, aunque imagino el desfile así de candidatos. Claro, y que muchos, yo me encuentro muchos compañeros de mi época del movimiento estudiantil que fueron voceros o líderes que hoy están en la dinámica electoral. Claro. Y uno dice, bueno, es un camino que han decidido tomar, que no sabe para dónde va uno, pero bueno, este es un espacio para la organización social de base, no únicamente para la búsqueda de votos o apalancar cierta dinámica, sino para construir política. Ya que ojalá esos sectores o el Estado tenga una respuesta para ellos, pues lo que buscamos, ¿no? Que nuestras políticas sean escuchadas y se puedan interiorizar en todos los aspectos de todos los campos populares e institucionales. Ahí sabiendo que el espacio no puede terminar siendo un espacio pues de lobby electorero, poniéndolo en términos despectivos, pero también sabiendo que la coyuntura actual, y de ahí una responsabilidad revolucionaria, pues tiene que ser también cómo aprovechamos este momento. Haciendo un paréntesis en el tema precisamente institucional, electoral, ¿cómo están viendo ustedes, especialmente desde ANGECO, desde ENES? Pues entendemos que no sería posible todavía construir una posición colectiva, pero desde ANGECO, ¿cómo están leyendo ustedes, y desde estudiantes, jóvenes, pues del movimiento revolucionario, cómo están viendo ustedes este momento también precisamente político, electoral, y que se mezcla con toda la situación? Sí, hemos avanzado, no solo como ANGECO, sino también como Congreso, en los estudiantes de Congreso, en algunos niveles de lectura, porque efectivamente vemos que el momento debe ayudarnos es para potenciar nuestra política en todos sus campos, ¿sí? En la propuesta política, en la formación de nuevos liderazgos y en la consolidación de formas organizativas que nos potencien a nosotros futuras batallas en el marco de la lucha de clases. Y vemos esto como se está abriendo el debate, o sea, en el país el gobierno, bien o mal, ha aperturado el debate de la política, ¿sí? Entonces uno encuentra gente hablando de la reforma laboral, de la reforma a la salud, ojalá ahorita de la reforma a la educación, bien o mal con sus matices, ¿no? Entonces nosotros decimos, el progresismo nos pone un techo muchas veces, ¿sí? Unos limitantes de cómo va cada una de esas políticas, y nosotros vemos que la apertura del debate debe darnos para nosotros una oportunidad de poder
que esos techos cada vez sean más altos y nos generen mejores condiciones para, no solo para que la universidad exista y tenga mejores techos, mejores financiación, sino para que realmente sí se relacione mucho más con la sociedad. Creo que esa ha sido nuestra intención siempre, y de que la educación realmente, por ejemplo, en los campos de la ciencia, la investigación, la cultura, tenga una cabina al debate del movimiento estudiantil, que por eso te decía al principio es un debate de cualquier actor, no solo los que estamos dentro de la universidad, sino sobre todo los que están afuera. De todo el tema de acceso, que hoy pues la mitad de la población no accede al tema de educación superior, y que en últimas pues eso tiene que ver relacionado con el tema de trabajo. Incluso el movimiento estudiantil debería estar volcado también al debate de la reforma laboral, o sea, cómo todos esos profesionales hoy no tenemos la posibilidad de tener un trabajo digno en el país, porque pues no hay una capacidad económica y productiva de poder generar este tipo de condiciones. Entonces, efectivamente es un momento de oportunidad, de politización, porque hay una disputa muy grande en estos momentos por una parte del sector de la derecha de poder tumbar cualquier reforma por mínima que sea, y en un futuro presidencial ellos otra vez volver a la dinámica de gobierno, el progresismo como una dinámica de lo mismo, de aprobar sus reformas y de ahí hacer un llamado a los sectores sociales, incluso por eso llama al movimiento estudiantil a que se suma al debate de las reformas, proponiendo hoy en día la reforma a la Ley 30, pero nuestro espacio de autonomía es de consolidar el movimiento estudiantil y popular. O sea, ¿qué plantea la Ley 30? Pues digamos, la Ley 30 hoy en día pues es básicamente una figura de entender la educación como un servicio. Un servicio en el marco de poder generar los mínimos profesionalizantes, ¿sí? Para formar gente desentendida de la dinámica de la sociedad. ¿Sí? No importa si va a trabajar, no importa si va a trabajar, no importa que no investiguemos. Por eso el tema de la desfinanciación, y también se convierte en un tema de un negocio. Sí, que es un fenómeno que en la América Latina y en el mundo se ha potenciado. Esto en Chile es una figura como muy un referente que tuvo el mundo, y es a partir de la educación también se puede generar capital. Sí, claro. Es un negocio, y por eso las universidades privadas del país hoy en Colombia se ha potencializado tanto, mientras la educación pública, digamos, se desfinancia y se desvaloriza en términos de su enfoque. Entonces la Ley 30 potencia todo eso, una falta de enfoque, una falta de financiación, una falta de la misma gestión de la universidad en términos de la democracia. Entonces son múltiples problemas que no se relacionan. Sí, un elemento muy aparte allá, un Ministerio de Educación que nunca se relaciona con el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, con el Ministerio del Trabajo, etc. Entonces la Ley 30 tiene muchos aspectos que generan hoy la crisis en últimas. ¿De qué año es la Ley 30? Del 93. Yo recuerdo un profesor 92. Que hacía 92, una exposición hace unos años. Usted estaría chiquito cuando eso. Y recuerdo que el man nos contaba cómo había un personaje de la historia que se llama Rudolf Atkin, que elaboraba una propuesta pues para la CIA, incluso trabajaba ahí como en vínculo estrecho con inteligencia de Estados Unidos, y desarrollaba una propuesta de cómo debía ser la educación, especialmente universitaria para América en ese momento, e incorporaba elementos alrededor de lo que tú decías, de verlo como un servicio, negocio y no como un derecho, la necesidad también de incorporar elementos como la trimestralización, donde fuera posible la educación para que la gente no se relacionara entre sí, entonces no estuvieras con un mismo grupo durante 1 año, 2 años, 5 años, sino que estuvieras con gente diferente. Abordaba incluso elementos que me parecía muy interesante para romper la construcción de comunidad, como que las cafeterías, los cafetines, los restaurantes tuviesen sillas incómodas para que la gente no se quedara ahí a conversar, sino que comprara su comida y se fuera, sin el campus universitario para echarte en el pasto, en la grama, mirar el cielo y hablar con la gente, sino casas o edificios con puros salones para que la gente entrara, saliera nada más. Es decir, cómo se fue construyendo en toda esa oleada neoliberal un esquema, tanto curricular en cuanto a pensum de estudio, como también del modo de educación, precisamente para favorecer lo que describes, por ejemplo, de la Ley 30. En ese sentido, viejo Julián, ¿cuáles son las apuestas, no solamente al ideario, sino las apuestas también alcanzables en este momento y que se están peleando respecto a la reforma de la educación? Sí, eso es un debate, claro, romper con esto que hizo Atkin después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Bolonia, hoy los lineamientos de la OCDE, y romper eso va a ser, digamos, complejo en el marco que también el progresismo se acomoda muy bien a esa política internacional de buscar un modelo educativo un poco más liberal, ¿sí? Pero bueno, nuestras intenciones, ahí sí lo plantearía como Angélico, ha sido varias líneas como de trabajo.
y es que la reforma a la Ley 30 debe permitirnos el máximo de apuestas que hoy tenemos, que sabemos que ahí van a haber limitantes porque tenemos que hablar con otros sectores estudiantiles, con otros sectores sociales, con el gobierno y con las bancadas, que hoy, digamos, hay una crisis también ahí que es interesante de ver en el país, cómo las fuerzas políticas se muestran mucho más abocadas a su condición de clase, de la derecha o la oligarquía, dando la dura con todo, y son varias cosas. Uno, en decirle en esta reforma de la Ley 30, en el marco incluso de la reforma laboral, en decir, venga, la educación debe ser un enlace con el tema productivo nacional, con el tema de trabajo. Ya necesitamos que haya una interlocución permanente, ¿sí? No solo porque salimos nosotros como profesionales a tener o no un trabajo, sino porque la educación puede potenciar la generación de empleo productivo estable y soberano. ¿Sí? Hemos trabajado en esa perspectiva. Dos, la reforma de la educación debe hablar de un desarrollo de ciencia, tecnología y cultura propio y soberano, ¿sí? Que nos potencie nuevas formas de relacionamientos sociales que potencien el desarrollo productivo y de trabajo, poco relacionado con el primero. Tres, el tema, digamos, que más Petro habla, como los 50.000 cupos, etcétera, y es el tema de acceso, pero un acceso basado también en la regionalización. Si no en todas las regiones del país, hoy hay oportunidad de ofertar educación pública para la juventud que sale del colegio, y por eso ni siquiera, aunque yo quiera estudiar, pues no tengo en mi departamento o en mi ciudad oportunidad de acceder a la educación. Entonces hemos hecho una política de regionalización que permita crear nuevas instituciones públicas en departamentos donde hoy no existen. Sí, potenciar en el Bichá, en Baupés, en el Meta, Arauca, donde no existen universidades, en el Amazonas, en La Guajira, que hay una única universidad con diferentes problemas, en el Chocó, etcétera. Entonces, el tema de acceso es muy importante también para nosotros, entendido que la mitad de la juventud hoy no accede. Y otro aspecto ya es cómo soportamos ese enfoque, ¿sí? Que tiene que ver con más presupuesto. Damos una financiación que potencie no solo el tema de nuevos edificios, sino también el desarrollo científico, investigativo, de condiciones laborales, de condiciones para la democracia, una financiación robusta que provenga de, ojalá quitándole cada vez más capital a estos sectores que hoy no quieren, digamos, ayudar en la potencialización de una nueva sociedad, sino seguir acumulando en el marco de la plusvalía. ¿Qué más sostiene esto? Pues quién direcciona ese presupuesto o quién ejecuta la política educativa, que hoy en día son las mismas burocracias políticas de las regiones y los departamentos. Que decimos, la gestión de las universidades deben basarse en una democracia participativa. Entonces, reformular el tema de gobierno educativo lo vemos como algo muy importante, ¿sí? Siempre hago la analogía, podemos pedir mucha plata, pero quien la ejecuta así ese mismo capital, pues vamos a seguir perdiendo. ¿Y quiénes deben participar en esa reformulación de la democracia? O sea, en la reformulación deben participar todos los actores. Sí, nosotros esperamos que después del ENES ojalá haya un encuentro ya multiestamentario o una asamblea nacional popular que hable, por ejemplo, del tema educativo, como de pronto lo hicimos en el marco del estallido, sí, que es todos encontrarnos para hablar de educación, no solo nosotros como actores internos, pero fundamentalmente sí, toda la sociedad, y que generemos estructuras o generemos un sistema de educación que permita la participación de todos los actores, incluida la educación básica y media, que hoy, por ejemplo, la reforma nos permite eso, ¿sí? Porque Petro presenta una reforma estatutaria que le da carácter de derecho fundamental a todos los niveles de educación. Incluso crea un grado 12, una educación para la primera infancia. Entonces ahí toca reunirnos, por ejemplo, con FECO, o sea, ahí el debate debe ser más integral y más nacional. Entonces, en el marco de ese debate nacional, debemos hablar de un sistema nacional de educación público. Sí, entonces ahí otro elemento, el tema de democracia. Y otros tienen que ver ya con el tema de garantías para el bienestar educativo, que hemos dicho, el bienestar educativo debe ser el bienestar de la sociedad, ¿sí? No, por ser estudiantes no tenemos que tener una mejor educación o una mejor alimentación o mejor transporte, sino eso es el conjunto para toda la sociedad, ¿sí? Que debe ser reflejado en los que estudiamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decir transporte solo para estudiantes, no, es transporte para toda la sociedad. Vivienda, no solo para los estudiantes, sino vivienda para el conjunto de la sociedad. Pero necesitamos un bienestar mínimo particular, porque pues muchos jóvenes hoy se dedican a trabajar y a estudiar a la vez, y eso afecta mucho los procesos formativos, que usted no mira en el marco de Europa, hasta eso es muy normal, ¿no? Allá uno se dedica a estudiar hasta a nivel postgradual y ya. Pero acá necesitamos es trabajar y estudiar, si no, no tenemos distintas condiciones. También y regularmente escoge una u la otra. Claro. Y regularmente. Y acá en Colombia va ganando más, pues sí, el sobrevivir. Decía Marx, pues primero el estómago y las condiciones materiales y objetivas para sobrevivir, y luego sí la filosofía, la política, etc. Y en eso también necesitamos, en esa reforma, hablar de
cómo también fortalecemos el tema de la nueva formación de sujetos. Sí, porque sabemos que en la educación, en la universidad se reproducen muchas formas de explotación. La primera, y muy importante, la de clase. Sí, entonces mantener nuestra clase sublevada. Pero también se reproducen todavía muchas ideas del fascismo, del patriarcado mismo, del racismo. O sea, todas estas ideas están también hoy en la formación. Entonces necesitamos erradicar en eso, y hemos dicho, hay que tener una formación integral, crítica y humanista. Así que nos lleve a potenciar al sujeto colectivo, que incluso nos lleve para que nos organicemos. Entonces ese aspecto también de que la educación tenga un enfoque curricular de ese sentido es muy, muy importante. Y otros tienen que ver ya con el tema de derechos humanos, de que se respeten las dinámicas organizativas que como comunidad pues hemos tenido, y que hoy la misma crisis del movimiento estudiantil es porque tanto los actores externos de la educación como los internos han estigmatizado y perseguido de múltiples formas, ya no solo el asesinato que ha pasado, las desapariciones, sino el procurar esa idea de que organizarse está mal, que sucede yo creo que en todos los sectores sociales. Ha permeado mucho en la juventud, ¿sí? Una juventud que hoy no quiere organizarse, que prefiere otras dinámicas dentro de la misma universidad, incluso el mismo consumo. Yo creo que hay que problematizar mucho eso, porque el consumo, que no es simplemente algo que el joven recibe marihuana y ya, o otros tipos de drogas, sino viene producto de una política, por ejemplo, paramilitar, de una economía ilegal, que lo que quiere también es segregar y apartar a los jóvenes de la dinámica política y organizativa. Entonces el tema de derechos humanos lo vemos como un tema más, bueno, derechos humanos y colectivos, como un tema muy importante que la reforma de la educación también debe garantizar y fortalecer, ¿sí? Entonces esos son elementos que en el marco de la reforma de la Ley 30 queremos discutir, trabajar, potenciar con la idea cero. Yo creo que en el ENES vamos a plantearlo como una idea cero, es que cómo la educación se relaciona con un modelo de ciudad, una nueva sociedad. Ahí hace un rato mencionabas cómo el tema del acceso a la educación pasa pues, en todos nuestros países, porque en muchos lados no hay centros educativos, tienes que moverte, incluso primaria, secundaria, a otro lugar, tienes que mudarte a la ciudad para poder estudiar. Entonces desde una comunidad campesina envían al muchacho, el que puede, se va a la ciudad o a sobrevivir o porque lo pueden financiar para que estudie en otro lado. ¿Ustedes han estudiado algún modelo que permita demostrar que toda la juventud, o toda la gente, no solo la juventud, tiene derecho y puede acceder a la educación de forma pública, de forma masiva y en sus territorios? Claro, eso se puede decir. Yo creo que hay muchos referentes hasta en Latinoamérica. O sea, hasta Colombia, en el marco del desarrollo educativo del capital, estamos súper retrasados. ¿Sí? En el Chile, Argentina, en México, pues hay una oferta educativa, sobre todo pública, muy importante. Y si uno va a Europa, pues las mejores universidades también son de carácter público. Entonces hay muchos modelos, incluso habría que estudiar el cubano, en su momento la Unión Soviética, que tenía dinámicas de que lo público debe ser lo fundamental. ¿Sí? Lo que en Colombia necesitamos es fortalecer esa creación de nuevas instituciones públicas que se relacionen con las regiones. ¿Sí? Por ejemplo, no es llevar, por ejemplo, la universidad a Arauca y proponer unas dinámicas curriculares que no respondan a un desarrollo productivo de la región con lo que pensamos las organizaciones sociales, porque es lo que ha planteado, por ejemplo, algunos gobiernos. Listo, llamamos la Universidad Nacional a Oyatame, que es como la propuesta, o a Arauca capital, pero nosotros somos los que decimos que vamos a impartir allí. Nosotros hemos dicho, primero, la universidad pues debe ser entregada al movimiento social y ella debe gestionar ese apartado. Y esto en el marco de un sistema, ¿sí? Porque cada universidad en las regiones no puede estar apartada de una dinámica, una discusión nacional. Entonces, lo primero, incluso en el marco de ese retraso, es la creación de nuevas instituciones públicas gestionadas desde los sectores populares, en donde hoy no existe ni siquiera una universidad, y lo que llamamos un poco la regionalización en el país. Ahí ustedes se han tejido como apuesta, o se han planteado como apuesta de construcción, sabiendo que hay unas limitaciones pues, naturales por la correlación de fuerzas, por la realidad pues, del contexto en relación a lo que va a poder hacer este gobierno y el Estado colombiano. Ustedes se han planteado el generar centros de educación superior propios del movimiento, es decir, bien pelearnos la educación pública, bien pelearnos en esos espacios, no descuidarlos, pero tengamos nuestras propias universidades, nuestras licenciaturas en las carreras que necesitamos, no sé, abogacía, medicina, ingenierías, áreas vinculadas con la producción agroalimentaria en un enfoque agroecológico, es decir, ¿se han planteado el que tengamos nuestros propios centros de estudio?
Es un debate, digamos, de larga trayectoria, porque incluso hoy hay universidades propias que se llaman así. Incluso en la reforma de la Ley 30 el gobierno plantea la figura de universidades propias o indígenas. Sobre todo la matiza desde el campo indígena. Hoy la UAIN, Sí. en el Cauca, y en el Centro Oriente hemos tenido propuestas de la Universidad Obrera, de la Universidad Binacional, de la Intercultural, donde esa apuesta, digamos, sigue estando como presente. Ahí la dificultad es, bueno, cómo se potencia esto desde una dinámica también, pues el Estado. El Estado debe ser el garante, hoy en día, claro, en el marco del Estado que hoy tenemos, de garantizar en sus plenas condiciones el desarrollo educativo del país. Que Estado por el movimiento social. O sea, yo creo que me pararía un poco desde allí. Es, claro, el Estado en su aparataje crea un sistema nacional de educación pública, pero lo gestamos nosotros, ¿sí? Que eso en lo concreto, como tenemos varios ejemplos, ¿sí? Pues con la UAIN, ¿sí? Es una universidad pública del Estado, pero la gestiona una organización indígena, ¿sí? Y puede ser una opción, ¿sí? O sea, creamos la universidad, no sé, obrera, intercultural en el Centro Oriente, parte del Sistema Nacional de Educación del Estado, pero gestionada desde el movimiento social, lo cual no niega que tácticamente podamos generar nuestras propias universidades y gestionarlas, pero hoy creo que nos da el debate es para que el Estado garantice lo que por años no le ha dado a además, mucha de la figura que te da la alternativa es ser una empresa privada o ser un privado. Claro, cuando lo legal sería, por ejemplo, sí, sería una beca privada, lo podrían ver muchos. pero no recoge realmente ese espíritu de precisamente hacer de lo público un espacio también comunitario, un espacio administrado por las organizaciones sociales. Ajá, sí, porque por ejemplo una universidad sea gestionada interculturalmente por el obrero, por el campesino, Sí. por el joven, por el indígena, y desde ahí potenciamos la condición del territorio y la región. Creo que yo me ubicaría más como en esa perspectiva de la gestión desde los sectores sociales. Yo entiendo que parte de lo que dices es el ENES, finales del próximo mes, en la expectativa de unas 2.000, 3.000 personas, estudiantes mayoritariamente, seguramente llegarán otros actores, pero principalmente estudiantes universitarios, seguramente de otros espacios llegarán, pero principalmente los universitarios van a discutir una hoja de ruta y la necesidad de cómo construir movimiento nacional, plataforma nacional, diversa, compleja, con sus tensiones, pero que permita construir una mínima orgánica para poder trazar una ruta de acción política conjunta. Entiendo que después, en lo ideal, se estaría pensando otro espacio más popular, más amplio, en donde sectores campesinos puedan llegar también a discutir sobre la educación y llevar sus propuestas en materia de educación. Sectores de la economía informal, sectores sindicales, sectores diversos, sexo, género diverso, es decir, cómo el país discutimos sobre la educación en términos del derecho, más allá de necesito educación o quiero un licenciado en algo, o necesito un abogado, es cómo debe ser la educación en nuestro país. Y que eso vaya acompañado, seguro entiendo, de todo el tema de la reforma a la educación. Eso en términos de tiempo, ¿cómo lo dibujas? ¿Cómo lo podemos proyectar? Es decir, de aquí a tanto tiempo debemos estar en esta realidad, de aquí a tal tiempo debemos ya estar discutiendo. ¿Cuál sería la agenda de debate sobre la educación? Que Congreso de los Pueblos, que el CNA, que nuestros movimientos hermanos también, debemos ya irlo teniendo en agenda para proyectarnos en ese debate nacional. ¿Cómo sería esa agenda? Sigamos, la tarea de aquí a septiembre es agitar y seguir organizando a nivel local todos los sectores. ¿Sí? Digamos, sí, incluso yo he llamado a que el CNA, a que los sindicatos, a que FECODE, que todos nuestros compañeros hoy puedan abrirle la posibilidad de debate interno al tema educativo, porque todos tenemos propuestas y hemos construido dinámicas, y eso tenemos que llevarlo a los espacios. Ya que septiembre es la tarea, agitar, volver a decirle al país, venga, está la reforma educativa, y necesitamos tomar propuesta y posición respecto a ella, y no simplemente decir vamos a defenderla sin conocerla, con unas reformas que en los proyectos lo que hemos analizado es que son muy mínimas, muy temerosas, muy pasivas en muchos aspectos. Esta propiamente la educación, así yo la leo particularmente, y para que lleguemos el 22 de septiembre, que nos permita generar, diría, 2, 3 aspectos. Uno, una base de programa,
del movimiento estudiantil, no el final, no el finiquitado, sino que eso vuelva otra vez a la dinámica local y que se siga profundizando y desde ahí tomar posición de qué hacer con la reforma de la educación, ley 30, que es hoy digamos, la coyuntura, claro, muy grande, no es pequeña, es grande, tomar posición y decirle al gobierno, venga, falta esto, hay que profundizar estos aspectos y ojalá tener una dinámica. Lo programático es algo fundamental. Dos, el tema organizativo. Ojalá, no sé si una plataforma o salir una organización, eso hoy lo seguimos analizando, pero sí, el espacio nos debe llevar para que en un futuro tengamos una única organización estudiantil que permita relacionarnos con otros sectores de la sociedad. Y que incluso en el marco del ENES yo creo que vamos a hablar del actual momento del debate de paz, ¿sí? Porque también hemos dicho incluso como Congreso, o sea, la paz son las grandes transformaciones que necesitamos a profundidad en el país y una de ellas es la educación. Un nuevo proyecto educativo. O sea, la paz no puede concebirse sin un nuevo proyecto educativo que potencie todos los sectores de la sociedad. Y esperamos salir de ese mes de septiembre con una agenda, una ruta de acción, ojalá de movilización, que nos permita confrontar a estos sectores retroactivos o retrógradas de la política y de la derecha, seguir presionando al progresismo en el marco de sus políticas de gobierno y potenciando la organización propia social. Y que eso nos lleve, ojalá, hacia un encuentro nacional, multiestamentario, multisectorial, una Asamblea Nacional Popular. Yo creo que no hay que olvidar esa idea de la Asamblea Nacional Popular, que sea reunirnos a todos en su conjunto y, claro, con particulares en los debates, pero allí podemos debatir del tema educativo, porque yo creo que nosotros como estudiantes no debemos hablar solo de educación. ¿Sí? Necesitamos hablar de hoy lo que es la reforma agraria integral y popular, lo que es la reforma laboral, a la salud, porque en algún momento a todos nos toca hablar de ese tema y que nos permita generar una agenda incluso para el próximo año. Una agenda para el próximo año donde nos encontremos a nivel regional y a nivel nacional para seguir profundizando estos debates, ojalá en perspectiva de lo que llamamos la estrategia de un nuevo proyecto educativo. ¿Sí? No solo la reforma de la ley 30, sino un nuevo proyecto educativo que potencie todos los niveles educativos y a toda la sociedad. Esperamos que el otro año esto sea mucho más consolidado y repito, salir con más allá del gobierno progresista, fortalecidos de este periodo y no debilitados o absorbidos por la dinámica institucional. Entonces es un tema largo, estratégico, yo creo de muchos años, pero que el momento nos obliga incluso a decir, venga, la propuesta política es lo fundamental. ¿Con qué nos presentamos a las comunidades? Y eso es lo que hemos venido avanzando y como Congreso esperamos hacer un seminario educativo. Pronto, este año, ojalá sea también un seminario juvenil que nos permita hablar de los distintos problemas que vivimos en el país. Entonces, más o menos la agenda va como por ese sentido y que nos fortalezcamos como... ahí está el debate. Todavía creo que en Congreso en sí, si nos entendemos como jóvenes o como estudiantes aparte, es un debate que está todavía ahí vivo, pero una identidad de clase en últimas, ¿sí? Entonces, cómo nos organizamos dentro del Congreso y a nivel nacional, ojalá saliendo con un único referente, una plataforma, una asociación, una federación, una confederación, hay mil ideas de cómo organizarnos a nivel nacional, pero ojalá que sí salgamos de este momento que nos permite ciertas dinámicas, salir con una apuesta nacional, salir fortalecidos. Tenemos las malas experiencias de Chile, de Argentina, donde el movimiento estudiantil se absorbió totalmente a la dinámica de gobierno y cuando el gobierno decae, se cae el movimiento social y eso no puede pasar en Colombia, sino que estos gobiernos que si quieren fortalecer la dinámica de transformaciones, pues debe apostarles al fortalecimiento de los procesos sociales. Dentro del sector estudiantil, como tal, hay participación en el Comité Nacional para la Participación, ¿sabes? Allí se dieron 2 cupos, o sea, de la Mesa Nacional se dieron un cupo para FENARES, que históricamente FENARES ha sido una organización de representantes estudiantiles totalmente alejados a los movimientos sociales y más bien cooptados por partidos políticos tradicionales, tienen un cupo, pero 0, digamos, con nosotros. Y 2, si hay un cupo para el ENES, para el espacio de ENES. Pero por la misma dinámica del movimiento estudiantil no se podía elegir a una persona, entonces en el ENES vamos a ver cómo abordamos ese tema de paz, porque yo digo, más que una persona, es cuál es la propuesta del movimiento para las transformaciones. Sí, la agenda de transformaciones se llama. Y en esa ruta que se viene planteando el Comité Nacional de Participación y la metodología que construirán, pues todo lo que vienes
planteándonos y contándonos sobre lo que va a ser la ruta también de construcción de esa propuesta nacional de educación, pues hay que ver también cómo lo engranamos. Sí, claro, ojalá muchos encuentros nacionales el próximo año que permitan hablar de y problematizar el tema de paz, y que no es sencillo de abordar, ¿sí? No es el silencio de la guerra, el conflicto armado, sino es el silencio del conflicto estructural que genera hoy una lucha de clases que sigue vigente. Ahí te pediría, ya para ir cerrando, mi viejo, 2 llamados o 2 mensajes. Uno, para el sector estudiantil, que sabe o que no sabe todavía sobre el ENES. Y segundo llamado, para el movimiento en su conjunto. Bueno, lo primero es para el movimiento estudiantil, es que realmente nos permitamos nuevamente profundizar en el debate educativo y social. Sí, en la manera avanzamos un poquito en eso, y es decir, hablar de educación nos debe permitir hablar de país. Y eso parte de la formación, de la organización, de entender que lo que hoy tenemos en el sistema educativo, si bien es precarizado, pues lo hemos mantenido así o con ciertas condiciones a partir de una lucha histórica de muchas generaciones y compañeros, que si hoy hay gratuidad con sus dificultades, que si hoy hay universidad pública, que si hoy hablamos todavía de financiación, de democracia, es porque hay muchas generaciones que nos han permitido hoy ser estudiantes y hablar de educación, y eso ha llevado a estudiantes asesinados, perseguidos, judicializados, y entender que somos producto de la historia. Entonces, en un momento estudiantil, por eso necesitamos volvernos a encontrar, a dar el debate político acá. Ni un presidente, ni una vicepresidenta, ni un senador, ni un alcalde nos va a solucionar el tema de la educación. Sí, que es una crisis profunda, por lo tanto necesitamos tener propuesta estratégica y muchos años que nos permitan hablar de eso, y un primer paso es encontrarnos en el Encuentro Nacional de la Educación Superior, repito, 22, 23 y 24 de septiembre en la Universidad de Antioquia en Medellín. Se está gestionando todo para que hayan muchas condiciones, incluso creo que va a ser el primer encuentro que el gobierno va a generar algunos aspectos de, por ejemplo, la alimentación. Ahí hay que decir que por lo menos ha tenido una voluntad en ese sentido, incluso la ministra esperamos que pueda estar en este encuentro, que estén muchos sectores. Sí, ojalá que si soy del CNA, del movimiento indígena, pues caigamos. Es un evento donde no se va a cerrar las puertas absolutamente a nadie. Claro, en su mayoría, como tú dices, seremos estudiantes, pero bueno, ahí está una oportunidad nuevamente de dar el debate político nacional, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿sí? Y ya para el movimiento social, yo creo que es plantear que el tema educativo debe ser un motor de las transformaciones muy importantes, ¿sí? Si hay formación en todos los niveles de la educación popular, la educación formal, la educación no formal, toda esta es direccionada en un horizonte estratégico que lo que llamamos en Congreso por la vida digna o una nueva sociedad. Y allí necesitamos profundizar en los debates, porque yo creo que sí tenemos falencias en cómo entendemos el problema estructural del país, de la educación en el país, en el entendido que no es una crisis social así abstracta, sino hay una crisis del capital en la educación, que no es una crisis de financiación, no es una crisis de democracia, sino es una crisis profunda de cómo la educación se enclava en un modelo económico y productivo hegemónico, y que necesitamos romperlo. Entonces es romper esas barreras que tenemos a veces dentro del movimiento social de ya haber sobreentendido las cosas, pero yo creo que el momento nos ha dicho, venga, lo que nosotros estamos proponiendo muchas cosas al bajo nivel, hoy estamos la oportunidad de poner al máximo y ver en eso cómo avanzamos y cómo ganamos la mayoría de ocasiones. Y nada, creo que la movilización debe perdurar constantemente, la movilización entendida como ese ejercicio de no solo las calles en sí, que son muy importantes, sino de seguir aglutinando a más personas en este sueño que es el movimiento social, que yo creo que sigue más vivo que nunca, ¿sí? Las contradicciones siguen hoy vigentes, por algo se están cayendo algunas reformas, por algo sigue habiendo guerra en muchos territorios en múltiples aspectos, y allí el movimiento social debe ser capaz de poder aglutinar las mayorías para generar una propuesta política que nos saque de esta crisis del capitalismo, y entender que hay posibilidad y nuevas formas de relacionamiento social, y no perder ese horizonte. Creo que no es fallecer ni acomodarnos a lo que el progresismo, el liberalismo nos da, sino ir cada vez más allá. Mirar que es una perspectiva estratégica y no perder nunca nuestro horizonte político. Ahí va a ser siempre importante, sumando al mensaje que nos das,
También recordar que si bien tenemos grandes oportunidades de dar avances cualitativos en términos de la organización o de disputarnos espacios y ganar espacios frente al Estado y frente a este gobierno, frente a la institucionalidad, frente a la política pública, recordar que además tenemos también un contendor muy poderoso que no se queda quieto esperando a ver qué hacemos. Tenemos, sin duda alguna, en todo el país, pero en regiones muy marcadas, recordando en este momento el Bajo Cauca antioqueño, que viene sufriendo una avanzada paramilitar, la hijo de madre, con un nivel de asesinato, de desplazamiento, de amenaza, muy marcado también por la coyuntura electoral, sin duda alguna, pero que es parte de ese avance en los territorios de modelos de economías ilegales, pero al final de control militar, económico, político, social, contra los movimientos sociales, contra los movimientos populares. Que si bien en algunas cosas sentimos una oxigenación con la llegada de Francia, con la llegada de Petro, por otro lado, el paramilitarismo, la derecha, el Estado colombiano sigue avanzando en términos de muerte, de amenaza. Lo vimos también con el estallido social, las protestas incluso desde el 2019, pero con fuerza en el 2022, como todo el germen que se fue cocinando de construcción de organización popular. Después de tanto tropel, pues se fue cocinando una dinámica organizativa impresionante, muy bonita, y eso fue también castrado, golpeado con judicializaciones de compañeros, de compañeras que siguen estando detenidos en Colombia a partir de las movilizaciones de 2022. Y vimos, bueno, el nivel de asesinato, de amenaza, de desaparición forzada, para que la posibilidad de reconstruir precisamente un proceso social, popular, organizado, pensándose en el futuro, pues no pudiera continuar. Entonces, desde aquí también hacer el llamado a siempre estar pendientes de cómo el avance de la derecha, del Estado y la política de terrorismo de Estado, del paramilitarismo, sigue estando fuerte, y en este momento recordando de forma muy especial a las compañeras, a los compañeros del Bajo Cauca antioqueño, de la región de los Dos Ríos, y en regiones que no de ahorita, además la insistencia ha sido desde por lo menos el paro de la Lizama en enero, ya veníamos diciendo sobre esto que está ocurriendo ahora, así que enviarles también mucha fuerza, motivarles, compas, a seguir pensándonos el país, y en eso pensarnos el país, pensarnos la revolución, pensarnos la vida digna, solamente puede estar acompañado, entre otros elementos sin duda alguna, de la educación en términos de la disputa ideológica, pero también de generar las condiciones materiales que nos permitan, pues, desarrollar ese país que soñamos. Entonces, Julián, agradecerte mucho el diálogo, agradecerles mucho por estar en este espacio con nosotros, e invitarles a que Pare Oreja sea uno de nuestros espacios también de reflexión crítica, de orientación política, y para eso, bueno, que propongamos temáticas, que propongamos también reflexiones incluso de las formas, no, eso es muy aburrido, no, eso hay que cambiarlo, no, hay que cambiar el presentador y poner a otra gente. Todas esas discusiones sin duda son necesarias para que este espacio sea cada vez más rico, más útil, más pertinente para el movimiento. Así que agradecerte nuevamente, Juliancho. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos mucha gente vea esto, denle compartir, compartan estas ideas de comunicación popular, alternativas que son muy importantes para contradecir esa hegemonía que los medios no muestran, o muestran bajo sus intereses. Y bueno, como decimos siempre, pues a estudiar y luchar, y nos queda un gran camino de lucha y resistencia. Así será.